Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 36 del 22 de mayo del podcast de la energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En este podcast ya sabemos que los mercados de la energía no son sencillos, pero no son imposibles de comprender. Conocer cómo estos funcionan y sobre todo anticiparse a sus movimientos es importante para cualquier economía y empresas de todo tipo, pero especialmente para empresas que son grandes consumidoras de energía o que se dedican a la generación o comercialización de la energía. ¿Es esto posible? ¿Son los mercados de energía impredecibles? Pues hoy tenemos un invitado que creo que nos va a justificar que no, que los mercados se pueden comprender y predecir. Vamos a saludar a Antonio Delgado Riga. Bienvenido. Buenas tardes, Álvaro. Gracias por invitarme a tu podcast. A ti por estar. Antonio es ingeniero informático y doctor en inteligencia artificial por la UPC y es uno de los fundadores de Aleasoft en octubre de 1999. En su trabajo previo a la fundación de esta empresa, era profesor de estadística en el Departamento de Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, de la UPC. Y actualmente es CEO de Aleasoft desde su fundación. Bueno, Antonio, antes de comenzar, si quieres ampliarnos algo sobre ti, sobre tu trayectoria que te ha traído hasta aquí y también contar un poquito más sobre Aleasoft. Bueno, sobre mí yo creo que has dicho lo fundamental. Soy doctor en inteligencia artificial, ingeniero informático, ambas cosas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y antes de empezar a la empresa, la creación de la empresa en octubre de 1999, como decía, fui profesor de estadística en la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPC. Y bueno, en esa etapa estuvimos desarrollando proyectos de investigación relacionados con redes neuronales, inteligencia artificial, algo que ahora está muy de moda, ¿no? Pero de hecho mi tesis doctoral era sobre ese tema, aplicaciones de las redes neuronales. Y bueno, ese tema después lo llevamos a la práctica con Aleasoft desde octubre. Nuestro primer cliente fue Endesa. Fueron nuestras previsiones desde el año 99 y a partir de ese momento, bueno, entramos en los proyectos más importantes que podíamos tener en España, que eran Iberdrola y Unión Fenosa, por lo cual prácticamente teníamos ya un 85 o 90% de cuota de mercado. A partir de que las empresas fueron surgiendo, las empresas, por ejemplo, los viejos, que surgió como una segregación de Endesa, contrató todas nuestras herramientas de previsiones de corto, medio y largo plazo, de precio, de mercado, de demanda y de otras producciones. En aquel momento había renovables. Y también en más de 15 años llevamos trabajando con los ciclos combinados que fueron creándose, con las grandes, todas las empresas que se fueron creando a raíz de las renovables. Primero fueron las eólicas. También trabajamos en Gamixa, Semicamixa, en Acciona, en la Asociación Empresarial Eólica. Y por último, en los últimos años, 5 o 6 años, hemos ido entrando en las empresas que se han ido creando en el país. Son muchas, ¿no?, relacionadas con inversiones en solar, fundamentalmente fotovoltaica, desarrollo, todo lo que gira alrededor de esta industria, ¿no?, que es una industria nueva y que España justo ahora se ha publicado que somos líderes a nivel mundial en generación fotovoltaica. O sea que por logro a nivel de país todo lo que se ha ido haciendo en los últimos, vamos a decir, 5 o 6 años, ¿no? Y nosotros hemos sido actores de todo el desarrollo del mercado eléctrico español desde el año 99, después de que el mercado se creó en el 98. O sea, hemos visto todo tipo de tecnologías que han venido. Pensamos que había fuel, carbón, que fue desapareciendo. Y nuestra misión en Aleasoft es hacer previsiones
de todas las variables que tienen que ver con el mercado de la energía. Fundamentalmente previsiones de precios de los mercados, tanto de España como de todos los países europeos, y también previsiones de todas las variables asociadas con estos mercados, por ejemplo, la demanda eléctrica de todos los países europeos, o la producción renovable que van a tener, la eólica, la fotovoltaica, bueno, todo eso, de todas esas variables en las previsiones. Este año estamos en el 24 aniversario de la empresa y queremos abarcar 35 mercados europeos, que son todos. Ahí estamos incluyendo en Chipre, Malta, Islandia, o sea, países como si fueran menos famosos, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión renovable, pero que sabemos que en un futuro, bueno, todas las renovables imparables. Y estas previsiones las hacemos en todos los horizontes. O sea, le asocian en realidad es como si fueran 4 empresas. Una que hace previsiones de corto plazo, otra de previsiones de medio plazo, otra de largo plazo, que se llama Green, y un sistema de base de datos de todos los mercados con que trabajamos, que bueno, también lo estamos comercializando, ¿no? Pero para tener información de los mercados, no solo la previsión, sino toda la historia de todas las variables de lo que ha ocurrido. También, para terminar ya la introducción, ahora va con la introducción hace poco terminamos el primer proyecto en Chile, de varios nodos y varias plantas, y nuestro objetivo en este año es cubrir los principales mercados de América Latina, de Estados Unidos, Canadá, y principales mercados de Asia también. Bueno, pues hemos hablado varias veces de la previsión de precios de energía, pero vamos a entrar un poco en detalle. Cuéntanos en qué consiste esta previsión de detalle, la previsión de precios, y si nos puedes hacer una trayectoria histórica. Como decías que ahora mismo está muy de moda la inteligencia artificial, no sé si hace 24 años trabajabais con los mismos sistemas. ¿Cómo ha ido evolucionando el mercado aquí? Bueno, son dos temas, ¿no? Nosotros desde comenzamos con la misma metodología, o sea, la que la hemos ido ampliando, modificando, con nuevas cosas que hemos ido incorporando, pero en principio es la misma metodología basada en inteligencia artificial, en redes neuronales. Eso es importante porque eso da coherencia científica, o sea, nosotros no cambiamos la metodología, es la misma de toda la historia, que es la historia del mercado español y europeo. Y eso se agradece porque es una metodología coherente, científica, y nuestros clientes confían en nosotros, que es muy importante en estas situaciones de vaivenes que hay en el mercado. Como te decía, el mercado ha ido cambiando en todo este tiempo. Me refiero a las tecnologías que producían han sido sustituidas una por otra. Años había carbón, había fuel. El carbón, el fuel desapareció, fue sustituido por ciclos combinados. El carbón también fue sustituido por los ciclos combinados. Después los ciclos combinados fueron sustituidos por eólica, que fue entrando. Y también, bueno, los últimos 5 años ha habido un gran incremento de producción solar fotovoltaica. Por lo cual, nuestras previsiones, independientemente de todas estas tecnologías que hemos ido viendo cómo nacen y se fortalecen, cómo sustituir unas a otras, todo eso no había sido analizado previamente y había sido previsto con una gran calidad, ¿no? Bien, pues vamos sin entrar en detalle, porque eso nos daría para varios programas, como vamos a hablar de previsión de mercados, si puedes hacer un repaso sucinto de los distintos mercados, vamos a fijarlos en España de momento, que manejáis vosotros. Ya digo, sin entrar demasiado en detalle, porque tampoco sé pues el mercado diario, ¿no? Que es quizá el más conocido y que aquí ya analizamos también en uno de los primeros programas con Simona Sacripante. Cuéntanos un poquito cómo funciona el mercado pool eléctrico, aunque creo que también manejáis mercados de gas, ¿no? ¿Y alguno más? Sí, Cuéntanos un poquito por encima cómo funcionan para luego entrar en cómo lo predecís. Sí, mira, el mercado fundamental que hacemos predicciones es el mercado de electricidad, no solo en España, sino en todos los países europeos. Y también hacemos predicciones de electricidad, de precios de gas.
también para hacer estas previsiones de precios se necesita tener las previsiones de todas las variables que influyen. Fundamentalmente, como decía, el mercado fundamental es el mercado diario, pero también hacemos previsiones del mercado intradiario 1, del mercado intradiario 2, que son mercados de ajuste, o sea, mercados posteriores para ajustar las ofertas y la venta de compra, y también de banda secundaria y de banda terciaria, que son mecanismos de ajuste que utiliza el operador del sistema eléctrico para regular los posibles desbalances que haya producidos por una mala previsión o por una parada de una determinada generación o una línea que se interrumpe. Entonces inmediatamente el sistema, la red eléctrica, en este caso está, vamos a decir, al tanto, segundo a segundo de lo que está pasando, y en un momento determinado, bueno, puede mandar a un grupo a funcionar o puede mandar a otro grupo a detenerse, ¿no? En función de si sobra energía o falta energía, ya que al final la energía que se produce en tiempo real tiene que ser exactamente igual a la que se consume, a la que se está consumiendo en ese momento, con lo cual, como la demanda no se mueve en general, a no ser que hubiera apagones, porque no es el caso, como la demanda depende de los consumidores, pero el operador del sistema lo que mueve es la generación de la electricidad. Entonces esto es fácil de entender. Cada día se celebra una subasta por la mañana, donde los agentes que venden hacen unas ofertas de venta y los agentes que compran, los que participan en el mercado, hacen unas ofertas de compra, ¿no? Quienes compran, por ejemplo, los consumidores y sobre todo las comercializadoras que tienen que servir a sus clientes, ¿no? Entonces hacen ofertas de compra, o los que venden, que quiénes son los que venden, las utilities, las grandes empresas que generan tradicionalmente, y todas las renovables también que van produciendo, tienen que hacer también sus ofertas de venta. No todas las unidades que generan tienen que hacer ofertas de venta por la mañana para las próximas 24 horas del día siguiente. Entonces, se produce al mediodía una casación, casa en función de lo que se oferta de venta y de compra, y también las ofertas. Hay una segunda pasada que tiene que ver con las interconexiones, porque es posible que alguna oferta de venta no se haya casado en España, pero es lo suficientemente barata como para casarse, por ejemplo, en Francia o en otro país a través de la frontera, ¿no? Y al final, bueno, sale un precio de mercado que se publica, que es la referencia fundamental para todo. Un ese precio spot que se publica después de la casación, el día siguiente, a las 24 horas, ese precio queda registrado y va conformando la historia. Nosotros tenemos toda la historia desde el año del 98, hora a hora, todo lo que se ha ido pasando. Y esa historia es fundamental porque también con esa historia es con lo que se elabora parte de lo que se elaboran las previsiones, que son fundamentales las previsiones de largo plazo o de medio plazo para hacer, por ejemplo, coberturas. Bueno, si quieres después pasamos a explicar lo que son las coberturas, o sobre todo, si es más largo plazo, para hacer inversiones. O sea, si unos inversores quieren comprar o construir un determinado parque fotovoltaico, necesitan saber el precio en los próximos 30 años, por ahora, para saber esa planta fotovoltaica cuánto va a percibir si fuera mercado hora a hora de 30 años. No sé si te... Sí, no, me llama la atención también que decías que el mercado intradiario también lo trabajáis, porque este mercado spot es el que, si alguien ha oído algo hablar de mercados, o claro, desde hace año y medio, casi 2 años para acá, se oye hablar mucho de él, el precio que dicen las noticias, mañana saldrá gratis la energía, pero a ti no, o sea, al que lo consume en su casa no, porque luego ahí tienen los peajes, los cargos del sistema. Pero es la cifra que oímos en la televisión, ¿no? Cuando dice el precio estará a tanto, ha llegado a este límite o un precio medio, ese es el precio que estamos hablando. Pero luego hay otros mercados, como dices, de ajuste, porque una fábrica para y no estaba previsto, porque Francia tira más o porque ha habido un grupo que tiene que parar por una emergencia, ¿no? Entonces luego hay ese mercado de ajuste en el que algunas empresas están sacando más dinero incluso que en el mercado, ¿no? Entonces decís que ahí también entráis a hacer previsiones sobre esos mercados de ajuste intradiarios.
Sí, bueno, que en realidad es el mercado diario, el mercado base, el spot, y los mercados intradiarios no son mercados no son de ajuste, no son mercados posteriores para ir afectando el mercado diario. O sea, son ajustes que hacen los agentes, ¿no? El que se queda corto compra, el que se queda largo vende, ¿no? Se va ajustando en los distintos mercados a medida que va pasando el tiempo. Desde el mercado diario se van cerrando estos mercados. Y después vienen lo que son los mercados de ajuste, que son los del sistema como tal. O sea, ya una vez que ya las ofertas están sobre la mesa, ¿no? Muy cerradas, ¿no? Entonces la red eléctrica va controlando, como te decía, que se produzca en cada momento exactamente lo que se va a consumir en cada momento. Entonces, todos los consumidores han dado sus ofertas. La red eléctrica tiene una primera, vamos a decir, aproximación de lo que se va a consumir cada hora. Y también tiene lo que han dicho los agentes que van a producir, lo que se ha ido pasando en el mercado, o en los mercados después de y entonces a partir de aquí viene lo que son los mercados de ajuste, como decíamos, que en un momento determinado, red eléctrica convoca, por ejemplo, banda secundaria, que quiere decir que en un momento hay que bajar la producción o hay que subir la producción. Entonces, hay que estar de guardia, por decirlo de alguna manera, porque ofertó en ese mercado y red eléctrica, vamos a decir, lo caza y entra en ese mercado de ajuste como tal, ¿no? O sea, están los intradiarios, que igual hoy dice que ha habido algún intradiario negativo, ¿no? Que es una cosa curiosa. Estos mercados son de poco... Sí, hay gente que paga por verter en la red productores, que dice, me tengo que quitar la energía de encima como pueda, porque si no mi sistema se puede ver dañado, y pagan por regalar energía. Sí, es poco. A ver, y veces, por ejemplo, en Alemania, igual, Francia, hemos tenido precios de menos 200 en algún momento, porque hay nucleares, entonces la nuclear tiene que producir siempre, independientemente, tiene que vender la energía a precio que sea, ¿no? Y si es negativa, tiene que pagar para producir, porque no tiene tiempo para ajustar sí, ¿no? Fundamentalmente tiene que ver con la inflexibilidad de algunas tecnologías. Vale, pues ya hemos hecho un poco un repaso sobre el objeto que vamos a analizar, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en la metodología. Todos hemos ido a hablar de inteligencia artificial, ya quien ha ido un poco más ha ido de redes neuronales, y ya yo leyendo en vuestra página he leído cosas de modelos ARIMA o regresión múltiple y ahí ya sí que no llego. Entonces, vamos paso a paso. Explícanos un poco qué es ese concepto que tan oído ahora de la inteligencia artificial y qué son las redes neuronales. Bueno, las redes neuronales, porque la inteligencia artificial era una serie de algoritmos, vamos a decir, que su objetivo era simular la inteligencia humana, ¿no? Ese es el principio de hace igual 50 años, ¿no? De donde viene la palabra, ¿no? Una cosa es la inteligencia humana y la artificial simula la inteligencia humana. O sea, si nosotros estamos ante un ente desconocido y le hacemos una pregunta y ese ente desconocido, que no lo vemos, ¿no? Nos da una respuesta lógica y esa respuesta la da una máquina, estamos ante inteligencia artificial, porque como ahora con el ChatGPT, ¿no? Que tú le preguntas y te responde inmediatamente una cosa. Muchas veces no es verdad, pero bueno, pero te lo dice que parece que es una persona la que te está contestando. Evidentemente sabes que no es una persona por lo rápido que contesta. Pero las respuestas son de la magnitud que daría una persona, ¿no? Entonces ese es el concepto básico. Después ya se está centrando más en lo que son las redes neuronales con múltiples capas. Y la red neuronal, como su nombre indica también, simula lo que haría una neurona del cerebro, ¿no? O sea, tiene unos input, output, unos umbrales, una función de transferencia interna. Y entonces una neurona, o sea, una sola neurona artificial, es capaz de hacer muchos procesos tipo de regresión. Y si además mezcla mucho, entonces se puede obtener, o sea, mucha información, o sea, a partir de gran cantidad de información se pueden sacar patrones y a partir de esos patrones se puede hacer una determinada inferencia al futuro.
Ahora, el futuro sí es de ser temporal, pero bueno, puede ser una identificación de un patrón. Pues. Esto es en cuanto a lo que es las redes neuronales. Habíamos mencionado también modelos ARIMA que utilizamos. Los modelos ARIMA vienen de la metodología de Bosch-Jenkins, que es una metodología que surge a partir de un libro que Bosch y Jenkins, que son los autores que crearon esta metodología en el año 75. Y esa metodología se fue imponiendo en todas las universidades, en los centros de investigación, en los centros donde se hacen previsiones, bancos centrales de los países, bueno, organismos públicos que necesiten hacer previsiones. Entonces empezaron a utilizar esta metodología, que es una metodología que tiene más de 45 años en este caso. Y que, bueno, ha demostrado que es una buena metodología de previsiones de futuro, ¿no? Pues tiene una serie de características, de fenómenos que se repiten, ¿no? Como el precio de la electricidad, que tiene unos patrones. O sea, es factible de predecir, pero también se puede predecir, por ejemplo, la cantidad de viajeros que van a viajar en una línea aérea cada mes, o bueno, cualquier cosa, ¿no? O de agua, o cualquier serie que tenga una historia, es predecible con esta metodología de Bosch y Jenkins, o con los modelos ARIMA, o todas las variantes posteriores que. Y por último, esto de la regresión múltiple forma parte de la estadística clásica, que si tú tienes un conjunto de variables, ¿no? Haces una función de transferencia y obtienes una salida, ¿no? De forma tal que si cambias una variable arriba para abajo, el resultado final se va a modificar. O sea, regresión quiere decir que depende de algo, y múltiple que depende de múltiples ejemplares. Nosotros en esta metodología que creamos hace más de 24 años, lo que hacemos es combinar estas metodologías, ¿no? La red neuronal, creamos una red nueva que es recurrente, método de aprendizaje nuevo para esta redes neuronales, entre comillas, aprenden, ¿no? Que no es más que estimar los parámetros, y que luego lo combinamos con la estadística clásica, tema regresión múltiple, y con la metodología de Bosch y Jenkins, que es fundamental para hacer una previsión. Entonces, hemos creado un modelo que le llamamos modelo LEAN, y una metodología que hemos llamado metodología LEAN, para ser original. Una de las pocas cosas que sé de la inteligencia artificial es que tan importante como el algoritmo es la base de datos con la que se cuente, ¿no? Con el dataset de entrada con el que aprende, como has dicho. A mí me explicaron lo que era el machine learning. Le voy a poner 1000 fotos de gatos, entonces un gato hacia arriba, un gato hacia abajo, el gato mirando hacia adelante, más oscuro, más claro. Entonces al final el software, la red neuronal, aprende a distinguir lo que es un gato habiéndole puesto muchas alternativas. El problema es que también se le pueden meter sesgos, ¿no? Si el gato siempre es de color claro, a lo mejor le pongo un gato oscuro y el sistema no lo reconoce. O si el fondo siempre tiene un fondo verde, si no le pongo el fondo verde, dice, pues esto no es un gato. Entonces, tan importante es el algoritmo como los datos de entrada que se le den, ¿no? Entonces, como dices tú, contáis con todos los datos históricos, y vamos a adentrarnos un poco más, ya que hemos conocido un poco más cómo es el mercado, qué mercados analizáis, y también una introducción sobre qué son es la inteligencia artificial, redes neuronales. Vamos a entrar ya en la modelización que hacéis, ¿no? Tenéis tanto modelización de la demanda como de la oferta, que es importante porque, volviendo atrás, hay una casación entre demanda y oferta. Si modelizamos solamente una de las dos, el punto de encuentro de esas dos líneas pues se nos va a desvirtuar. En cuanto a la demanda, por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros que tenéis en cuenta? Porque claro, puede ser el día de la semana, la estación del año, la climatología esperada, ¿no? Entonces son un montón de variables que al final influyen en la cantidad de demanda y por lo tanto en el precio. Cuéntanos un poco cómo modelizáis esa demanda. Bueno, primero déjame decirte que nosotros en Aliasoft somos líderes europeos en previsiones de demanda. La calidad nuestra es máxima, trabajamos en varios operadores de sistemas eléctricos, en varios centros de control de muchas empresas de Europa, ¿no?
Entonces, bueno, tendríamos que poner en contexto. La demanda se puede prever para las próximas horas. Por ejemplo, nosotros en el de corto plazo hacemos las previsiones para las próximas 240 horas, o sea, 10 días por hora. Hacemos la previsión de la demanda. Entonces, ¿de qué depende? Depende fundamentalmente, por ejemplo, de la laboralidad. O sea, cada día de la semana tiene una laboralidad diferente, ¿no? La laboralidad es como un coeficiente que dice que el miércoles se trabaja más que el sábado y el domingo. El sábado y el domingo, evidentemente, se trabaja menos y el domingo mucho menos. Esta es la variable de laboralidad. Otra variable importante es la temperatura, que también influye en la demanda. Y nosotros, por ejemplo, como anécdota, participamos en un concurso para hacer previsiones de demanda del operador del sistema eléctrico noruego, que tiene 10 regiones, pero es una demanda de corto y medio plazo, son 10 regiones. La región norte es el ciclo polar ártico, y entonces ellos hicieron un concurso para ver quién hacía las previsiones de mejor calidad y lo contrataban, ¿no? Entonces tuvimos que estudiar, o sea, nosotros tenemos una parte importante de tiempo a hacer investigación y más. Y bueno, por suerte encontramos variables, digamos, sintéticas, ¿no? Que dependen solo de la temperatura, sino dependen también, por ejemplo, de la humedad o dependen de la velocidad del viento. ¿Vale? Entonces, afortunadamente, encontramos una serie de transformaciones y hizo que nuestra previsión, que somos del sur de Europa, ¿no? Mejor que la de nuestros competidores que eran de esa región nórdica. Desde hace 17 años, las previsiones del sistema eléctrico noruego se hacen con nuestra metodología de previsión de demanda, ¿no? Pero bueno, si la hacemos entonces mensual, son otras variables. O sea, hay otra estacionalidad, que, bueno, por ejemplo, en invierno hay más consumo que en primavera, y en verano hay más consumo que en primavera o que en otoño, ¿no? O sea, hay meses con más consumo, más consumo. Entonces hay un concepto de Bosch-Jenkins de la estacionalidad. O sea, que hay estaciones y hay un patrón estacional que todas esas cosas van entrando en el modelo de una forma inteligente y al final lo que se hace la predicción es de la esencia, ¿no? En qué medida, por ejemplo, la temperatura ha afectado el consumo en un determinado mes. Bien, esto en cuanto a la demanda. Ahora, en cuanto a la oferta de energía, aquí me parece casi más complicado porque además de muchos de los parámetros que has dicho, por ejemplo, la temperatura o el viento influyen en la producción renovable o en tanto fotovoltaica o eólica como en la hidráulica. También influye cuestiones geopolíticas en el precio de los combustibles o del precio del CO2, también influye en el precio del gas, por ejemplo, que fue lo que empezó a dispararlo en 2021 el precio. ¿Cómo conseguís modelar todos esos parámetros? Bueno, ¿Cuáles tenéis en cuenta? vamos por partes, ¿no? Primero, la demanda. Sí. La demanda ya vimos que es relativamente fácil. Hacemos previsiones, por ejemplo, de la producción eólica, ¿no? Igual en todos los horizontes. Las próximas 240 horas, los próximos meses y los próximos años. Entonces, igual, se toman del pasado una serie de patrones, que hay una estacionalidad, o sea, cada día del año es diferente, ¿no? Pero está correlacionado con el mismo del año anterior, y así va hacia atrás. Y entonces, bueno, vamos haciendo la modelización de la producción eólica, que es un hito fundamental del modelo, ¿no? En todos los horizontes son diferentes métodos, diferentes transformaciones, y se hace la producción eólica para días o 3 años o 25 años, ¿vale? La producción y evidentemente hay que poner como una variable de entrada el futuro toda una capacidad nueva eólica que se está planificando. O sea, una cosa se mira del pasado, los patrones, pero se mira también la capacidad que había instalada en cada momento, en cada mes, en mensual o en cada año, y se proyecta hacia el futuro las capacidades que tenemos programadas que vamos a ir instalando, ¿no? O sea, hacer la previsión esa también es importante. En el caso de la nuclear es más fácil porque la nuclear se prevé
que haya una determinada, vean saliendo de una determinada momento. También se puede predecir más o menos en qué momento van a tener la posición parada o mantenimiento. La producción fotovoltaica también tiene unos patrones, evidentemente, cada vez va a haber una cantidad de horas diferente. Hay una temperatura diferente que influye también en la eficiencia de la generación fotovoltaica. Y igual, tenemos una serie de patrones en el pasado y tenemos unos, proyectamos los patrones en dependencia de la capacidad fotovoltaica que se va a ir instalando mes a mes en los próximos años. O sea, lo vamos haciendo por partes, ¿no? Como te decía. Y también están las commodities, ¿no? El valor del precio por ejemplo, el precio del gas, el precio del CO2, el precio del Brent, el tipo de cambio, o sea, una serie de variables que después, cuando tú tienes todo eso bien montado y bien ajustado y con buenas previsiones de cada una de ellas, entonces la introducción en el modelo alear y, bueno, se obtiene buena salida. Aunque en realidad nosotros hablamos de un modelo de largo plazo, de corto de medio, pero en realidad cuando estamos hablando de que hacemos una previsión de largo plazo de 30 años, igual estamos combinando 10 modelos o más, ¿vale? O sea, porque puede ser previsiones a largo plazo mensuales, o trimestrales, o semestrales, anuales, o bianuales, o quinquenales. Tú al resultado final ves una previsión y piensas que es bueno, en realidad son muchos modelos, porque hay modelos que captan mejor en unas cosas que otras, ¿no? Entonces, por eso necesitamos hacer previsiones con distintas modalidades. Y al final, y yo creo que es lo más importante de todo, que tiene que ver con la estadística, que tiene que ver con Bochy-Yengies, es que estos procesos con estas características plásticas, por decirlo de alguna manera, tienden a un punto de equilibrio, ¿vale? O sea, el mercado eléctrico, el mercado que está en equilibrio, entre oferta y demanda. O sea, si el precio sube, como ha subido en estos meses anteriores, desde 2021 para acá, muchas empresas empiezan a cerrar la producción porque no pueden repercutir el precio de su producto final y tienen que cerrar o disminuir la producción. Y también, por ejemplo, muchos consumidores domésticos dicen, bueno, el precio está muy caro, hay que ahorrar, hay que apagar las luces, hay que, no sé, cambiar los incandescentes estos, que creo que ya no ahora, pero bueno, abonos grids, y después los cambian por unos más eficientes. Y eso, bueno, poco a poco ha hecho que la demanda se vaya controlando también. Por ejemplo, en abril de este año, el pasado, tuvimos la demanda más baja de los últimos 20 años, sin contar la del COVID, ¿no? Que fue una demanda prácticamente igual que la del COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, la temperatura era más benigna, porque cada vez hay más eficiencia energética, porque hay empresas que han cerrado, porque la gente está ahorrando y la temperatura fue muy benigna. Hay cada vez más autoconsumo. Piensa que autoconsumo, si una familia van poniendo en su casa, van poniendo placas solares que producen, ya no consumen a esa hora, o sea que incluso empiezan a producir e inyectar en la red esa producción. Con lo cual, la demanda de abril ha sido la más baja de todas, como algo curioso, ¿no? De los últimos 20 años. A ver, vamos a ir metiendo algunos parámetros también que complican un poco la predicción. Bueno, has nombrado el autoconsumo, que no es poco también. Y, por ejemplo, se me ocurre qué está pasando con los curtailments, que es el fenómeno, bueno, el suceso cuando hay mucha producción, pongamos, de fotovoltaica o eólica, o quizá hay mucha en un nodo de la red. Entonces, a lo mejor están inyectando muchas en una zona, si se está produciendo en una zona alejada del consumo, a lo mejor la red no es capaz de evacuarla y llevarla donde se está consumiendo en ese momento. Por eso mucha gente dice que están los aerogeneradores parados. Pues puede ser porque no haya demanda en ese momento, porque están en mantenimiento, porque está en mantenimiento la red, o también puede ser porque en ese momento hay demasiada energía para inyectar y el operador de la red pues decide que es mejor tener un ciclo combinado, por ejemplo, porque aporta inercia a la red, estabilización de frecuencia, etcétera, y decide que la eólica no tiene cabida en ese momento.
Entonces eso, la verdad es que me parece difícil de modelar eso, y también uno con otra cuestión que está ahora mismo incipiente, todavía no está desarrollándose mucho, es el almacenamiento a gran escala. Almacenamiento standalone, o sea, parques que son solamente de baterías, son grandes conjuntos de baterías, o asociado a producción eólica o fotovoltaica, que van a desplazar la producción hacia otras horas. Ahora, cuando oímos, volviendo a lo de antes, que hay horas gratuitas, entre comillas, en las horas centrales del día, donde hay más sol y también disminuye un poco el consumo diario. Entonces, poco a poco vamos a ver cómo o pienso yo que poco a poco veremos cómo esa disminución del consumo se va a amortiguar, porque va a haber un consumo, digamos, ficticio, porque se van a recargar baterías, ¿no? Para esa fotovoltaica meterla a horas en las que la fotovoltaica no produce. ¿Cómo estáis introduciendo esos parámetros, esos fenómenos como que la red se colapse en algunos sitios por la inyección de renovables, se produzcan esos curtailments, y por otro lado también la aparición a medio plazo o corto ya del almacenamiento a gran escala? Bueno, sí. Empezamos por el curtailment, que fue lo primero que dijiste, ¿no? En principio, si todo hubiera ido bien, la red eléctrica, el sistema eléctrico tendría que haber multidimensionado en cada una de las subestaciones lo que se va a conectar. No es infinito lo que cabe en una subestación. O sea, al principio eso está, entre comillas, controlado. ¿Vale? O sea, los puntos de conexión son finitos y se acaban. Entonces, ¿qué ocurre? Igual que en algún momento igual no hay la suficiente evacuación del nodo. ¿Vale? O sea, estamos hablando de un nodo sistema. O sea, red eléctrica como sistema, sobra energía en España, bueno, intenta, Francia, por ejemplo, es como una gran batería. De hecho, estamos exportando mucha energía por esa red. Entonces, el curtailment es más bien un tema local. O sea, por ejemplo, este verano tuvimos curtailment en algunos nodos de Extremadura, donde hay termosolar, que vamos a decir que produce gran cantidad de energía en verano, porque hay mucho calor. O sea, la fotovoltaica, la temperatura muy alta la perjudica, o sea, ¿no? En la termosolar la beneficia el calor y beneficia la luminosidad, ¿no? Y entonces en algunos puntos hubo curtailment. Pero a nivel local, ¿vale? O sea, curtailment son problemas locales, porque la red, el nodo no puede evacuar toda la electricidad que se está produciendo. A nivel más general, se llama bien canibalización, ¿no? O sea, el precio se va canibalizando porque se está produciendo a la misma hora muchas cantidades de fotovoltaica que no hay consumo suficiente para absorber. Y el otro tema que planteo es el tema de la batería, y es un tema que en este momento no están saliendo los números de cara a los que están haciendo las inversiones. Déjame hacer un comentario breve, ¿no? Nosotros cada mes hacemos un webinar, siempre es un jueves, a mitad de mes más o menos. A la semana pasada hicimos uno que participó Vigatinza, que fue presidente de Red Eléctrica, ministro y secretario de Energía también durante un tiempo. Y bueno, muchos de estos temas los vamos tratando. Este que hicimos la semana pasada fue el número 33. Tenemos en nuestra página web acceso a todos los webinars. O sea, que está interesado que no puede acceder a la página web y pedir Lo podemos dejar en las notas del programa al final. alguna grabación. No, lo digo porque vamos repitiendo estas cosas, vamos a decir, constantemente, ¿no? El tema, ¿cuál es el problema? Que hay veces que se hace previsión del futuro, no nosotros, sino algunos consultores o algunas empresas, teniendo en cuenta la demanda del sistema que hemos tenido en el pasado. Por lo cual, aparentemente la demanda no crece, la demanda está estacionaria desde hace 10 o 12 años, ¿no? Más o menos nos estamos moviendo dentro de los mismos rangos de demanda eléctrica. ¿Y qué ocurre? Que con todo el tema esto ya te digo, lo repetimos siempre, con todo el tema de la descarbonización, el sector eléctrico como energía es el 25%
de la energía que se consume en el país. ¿Vale? Viene por ahí. Hay otro 75% que es transporte, fundamentalmente transporte, industria y también, bueno, calefacción que no es eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro, cuando no tengamos ni fuel, ni gasolina, ni gas, toda esa energía, ese 75%, hay que llenarlo con renovables. Eso es una cosa que prácticamente nadie habla de eso. O sea, estamos hablando de que el volumen del sistema eléctrico se tiene que multiplicar por 3, por 4 o por 5. ¿Qué ocurre? Bueno, red eléctrica no son milagro, o sea, tienen unos planes de mejora de la red de red de distribución, pero que va lento. Vale, o sea, que hay que crear un aparato digestivo para digerir toda esta cantidad de información que va a tener. ¿Vale? Y por eso, transitoriamente, en un momento puede haber curtailment porque hemos dado un salto muy grande en lo que es la generación renovable, pero no en la red de distribución, o en la red de transporte, o en la cantidad de los nodos, y tampoco en las baterías. En uno de los webinars que hicimos, invitamos a unos fabricantes de baterías y nos decían que en España la retribución que tenía la batería estaba en el orden de 50.000 euros al año, mientras que en el Reino Unido estaba en el orden de 130.000 euros. ¿Cuál es la conclusión? Que en el Reino Unido se está invirtiendo en baterías. Cada vez hay más baterías, pago por capacidad, ayuda a la instalación. Y nosotros, aquí en España, tenemos un programa regulatorio grande con el tema de las baterías y almacenamiento, que los pagos por capacidad están previstos para garantizar el suministro, pero es que ahora es que sobra suministro. Entonces, hay que regulatoriamente tratar este tema. Lo que venía a decir de la metodología, ¿cómo se ve esto en el futuro? Bueno, en el futuro hay un equilibrio. O sea, ahora estamos viendo, pero el domingo pasado tuvimos muchas horas con cero, precio cero por la calidad. O sea que se está produciendo más de lo que el sistema está consumiendo. Hay algunos eólicos que paran, o sea, no es que pare porque Red Eléctrica te lo diga solamente, esos son ya los mercados de ajuste, sino que como ven que el precio va a ser cero, directamente no ofertan un precio más alto y no entran a casar. O sea, ni siquiera se casa. ¿Por qué? Porque producir eólica tiene un coste, o sea, un coste de mantenimiento. Por lo cual, mientras más horas yo produzca, vamos a decir que más horas de mantenimiento tengo que pagar, y nada más no tiene sentido producir si ya el precio está en cero. O sea que no sería totalmente absurdo. Por lo cual, mucha eólica va a parar. Nosotros pensamos que esto va a ser una situación transitoria hasta que se estimule el almacenamiento. Red Eléctrica ya tienen 2 gigavatios de batería, vamos a decir, aprobados, y 7 en fase de estudio. Estamos hablando de 9 gigavatios que pueden estar. O sea, a pesar de que no son rentables estas baterías, o sea, hay empresas que están apostando a estas baterías. Sobre el tema del almacenamiento, una cosa importante, o tan importante como que es el tema del almacenamiento estratégico, el almacenamiento estacionario, que en este momento lo hace solamente el bombeo. Como factor de almacenamiento bombeo al mismo. Y es un tema en que va a ser difícil invertir, pero bueno, que se está potenciando que se puede invertir en bombeo. ¿Cuál es el futuro del almacenamiento estacionario? Pensemos que en invierno vamos a tener 4 veces más demanda que el actual. Igual, Europa dependerá de nuestras renovables también, las que producimos con el viento o con la fotovoltaica. Pero en invierno, ¿qué pasa? Que no tenemos suficiente, por la noche no hay el sol y si no hay viento, que mantiene todo el sistema, ¿no? Entonces, hay que tener hidrógeno, por ejemplo, combustible, vamos a llamar verde, ¿no? Una verde, para que pueda sustituir el gas. El gas en este momento no es solo un factor de producción, o sea, los ciclos combinados, que son muchos, incluso están
es prácticamente subestimado desde el punto de vista de lo que pueden producir, subutilizado, mejor dicho. Los ciclos combinados pueden producir mucha electricidad y el gas, no nos hemos dado cuenta, lo vimos como un vector de producción, pero el gas es un vector de almacenamiento. Tenemos centros de gas, tenemos unos tratos de barcos que van viniendo en las épocas del año, y esa es nuestra batería. Cada barco, por decir algo, cada tanque es la batería que vamos teniendo para producir gas en invierno o en verano. ¿Vale? Por eso los ciclos combinados entran y producen bastante. Entonces, ese es el dilema, que en la medida en un futuro no tengamos nucleares o que ya no tengamos gas, tenemos que producir todo con renovables, ¿no? Por lo cual, el tema del curtailment es un tema local, todo que puede haber un tema generalizado, igual que el tema... No tiene demasiada repercusión en la red de los precios, dices. No, de cara al futuro, ¿no? El curtailment es... Sobre todo el futuro, claro, sí. En un futuro más electrificado, desde luego se espera que no vaya a ser ningún problema. No, porque piensa que el curtailment es energía que se pierde. O sea, el curtailment es sinónimo de vertido, ¿no? Es como hay veces que cuando llueve mucho, los embalses tienen que verter, o sea, a través de canales que no son los que producen, porque si no, el embalse puede desbordarse y habrá más accidentes. Entonces, hay unos canales, vamos a decir, de evacuación, donde se va vertiendo agua que se pierde de cara a la generación o de cara al regadío, todo. Eso se llama vertido. Entonces, nosotros pensamos que el gobierno, en este caso, yo como el gobierno de Europa, tiene que ayudar muchísimo en todo lo que es el tema del almacenamiento, la ayuda a la batería, la ayuda a la generación con hidrógeno, no solo a la generación con hidrógeno, sino el transporte y el almacenamiento. Sí, hace un par de semanas hubo una cumbre de UNEF precisamente sobre esto, sobre almacenamiento de hidrógeno y el resumen, más o menos el consenso que se recogió en los 2 días allí de ponencias era que se necesitaba un poco de claridad regulatoria, el pensar en algunos pagos por capacidad, como decías tú, no porque falte, sino porque sobre energía y si el almacenamiento es estratégico no pueden tener el mismo tratamiento que otra fuente de producción, tienen que tener un tratamiento diferenciado. Si permites, vamos a ver otra cuestión que a mí también de las previsiones me inquieta, o sea, me intriga un poco. Es decir, vosotros bebéis del pasado, de los datos del comportamiento de los mercados y de la demanda. Os basáis en predicciones climatológicas, etcétera, pero ¿qué pasa cuando viene algún evento que le da una patada a todo eso? Llámese guerra de Ucrania, llámese COVID o llámese Filomena. O sea, cualquier predicción es una predicción y entonces entiendo que también tendrá sus márgenes de error, ¿no? Viendo vuestra página, tenéis publicada aquí, a modo de ejemplo, ¿no? Una predicción de 2011, si no me equivoco, que 2010, que hasta 2019 funciona perfectamente, se va ajustando entre los márgenes máximos mínimos. En 2020 llega el COVID y se estropea la cosa. Y en 2021 también llega la crisis del gas, ¿no? Entonces se disparan los precios del CO2, se dispara el precio del gas. Era una cosa que era difícil de prever, sobre todo a largo plazo. ¿Y cómo gestionáis eso los modelos? Ya digo, guerra de Ucrania o cualquier suceso de estos sobrevenido, ¿cómo se encaja en una predicción a medio y largo plazo? Bueno, está bien que he mencionado esa predicción que hicimos en octubre de 2010, una predicción que hicimos a 15 años, mes a mes, y la tenemos publicada. Y como ves, durante hasta el 2019, venía la precisión, después como tú dices vino el COVID y baja, después viene la subida de gas, sube, pero lo importante que es lo que te quería mostrar al principio, ¿no? Era el tema del equilibrio del mercado. Tú ves que esa curva sigue y cómo los futuros van tendiendo a ese valor. Independientemente de la tecnología que había en el año previo a 2010, que era fuel, había carbón, no había tanto gas, no había eólica, o prácticamente no había eólica, no había fotovoltaica. O sea, era otro mercado. Pero había un equilibrio, y ese equilibrio, el modelo lo logra captar,
y lo logra proyectar a futuro 15 años mes, por la que tú. Y ese equilibrio se ha mantenido, o sea, esas previsiones son excelentes. ¿Vale? O sea, que eso también nos ayuda mucho a que la gente vea la calidad. O sea, que en un momento baja el precio, porque hay una situación extraordinaria con el COVID, que se cierra el país a mediados de marzo de 2020, se cierra el país completamente, no podíamos ni salir de la casa. Y bueno, las empresas cerradas, todo el país cerrado, todo. Entonces, bueno, el precio baja hasta 15 euros, me parece, en abril, y se da el megavatio. El precio del gas en ese momento estaba en torno de 5 euros el megavatio. Y un drama para reproducir, bien, o sea, un drama total. Después nosotros a mí hacemos webinars, dicen, no os preocupéis que el precio va a subir, ¿sabes? Pero que el precio sube, hay un equilibrio, esto no se va a quedar aquí para siempre. Y evidentemente, bueno, después subió, ¿sí? Y como anécdota te cuento que cuando tuvieran la previsión esa, que está en el gráfico publicado en la web, en enero de este año, cuando cerró enero, la diferencia que hay con lo que dijimos 12 años y medio adelante es de 3 euros nada más en enero. Quiere decir que hay ese punto de equilibrio, o sea, con todo lo que ha pasado, COVID, con Rusia, con temas regulatorios, el 7% que se pone, que se quita, el céntimo verde, bueno, todas las tecnologías que van cambiando, el PNI, que por cierto, ahora dentro de un mes tendremos un PNI nuevo, ¿no? Que va a ser, vamos a decir, un salto cualitativo que tendrá que decir qué es lo que vamos a hacer en el futuro y cómo vamos a hacerlo, ¿no? Y cómo se va a incentivar el hidrógeno que vendrá y las baterías que vendrán. Entonces, por eso te digo que es importante este gráfico que tú mencionas de nuestra web de largo plazo, porque es lo que nos ha dado confianza. Nosotros somos una empresa, somos una referencia en España para hacer. Pero porque no hay bandazo, porque hay una coherencia, porque la metodología es la misma, porque el punto de equilibrio siempre se va a alcanzar. ¿Vale? Entonces, en un futuro no veo ni precios ni muy altos, porque vamos a tener muchas renovables, pero tampoco vamos a tener precios muy bajos. Entonces, no vamos a volver a previo a 2019. Bueno, es que ya te digo, en enero alcanzamos un precio que fue previsto 2 años y medio antes, o sea que evidentemente hay una tendencia al alza porque hay inflación, o sea, evidentemente no es lo mismo porque vale en enero de 2019 que en enero de 2024. Inflación que influye. O sea, el precio tiene una tendencia como a cierto aumento, ¿no? Pero viendo lo mismo, lo que nos caracteriza es la confianza, la coherencia, la cientificidad y la calidad de las previsiones a largo plazo, sin dar bandazo de un trimestre a otro como pasa a otros consultores, ¿no? Que un día en enero dice una cosa, en abril dice otra, con todo el prejuicio que esto representa para los inversores, ¿no? Fijemos las previsiones, estamos hablando de miles de millones de euros de inversión. Y bueno, ya por ir finalizando, no sé si nos puedes hacer alguna previsión. Esto es un servicio por el que vosotros vivís de ello, ¿no? Pero a grosso modo, darnos vuestra perspectiva a medio y largo plazo para el mercado de la electricidad en España o Europa. Bueno, mira, en el año 2018, en noviembre, hubo un foro solar y una persona que habló antes de mí dijo, una persona con mucho nivel y con un sistema sistema que decía que tenía, ¿no? No digo nombre porque, bueno, una persona muy importante, ¿no? Digo, en 3 años, el precio capturado por la fotovoltaica será de 10 euros. En noviembre del 2010. Claro, cuando llegó a noviembre del 2011, el precio estaba igual, 100 euros. O sea, sí. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros dijimos, porque hablamos después de esa persona en ese evento, dijimos, no, nosotros estamos viendo un precio entre 45 y 50 euros, 2018.
poco lo que planteamos, porque piensa que habían 600 personas en ese evento, inversores, bancos, de todo, ¿no? Desarrolladores, ¿no? Era el sector fotovoltaico reunido en un año. Y yo dije, no, 45, 50, porque este precio, o sea que va a haber demanda, o sea que es un poco lo que estamos diciendo. Entonces nosotros estamos en esa, vamos a decir, precio 45, o sea, más de 45, que ha pasado tiempo, estaríamos una horquilla 50, 55 euros, y sobre todo, precio capturado por la fotovoltaica relativamente alto. O sea, nosotros no vemos, de cara al futuro, no vemos tanta canibalización como vemos. Pues muy interesante. No sé, Antonio, si quieres, por ir terminando, algo que nos hayamos dejado o hacer énfasis en algo de lo que ya hemos dicho. Bueno, un poco conclusión sobre lo que seamos en área del sol, según previsiones de precio en todos los horizontes, de demanda, de todas las renovables, en todos los países de Europa, previsiones científicas, confiables. Trabajamos, que no te lo he dicho explícitamente, para todo tipo de empresas del sector. O sea, ¿quiénes utilizan las previsiones de corto plazo? Por ejemplo, los que hacen las ofertas de compra, los que hacen venta, los traders, los comercializadores, los grandes consumidores que van directamente al mercado. ¿Quiénes utilizan las previsiones de medio plazo? Bueno, traders o los que quieren hacer cobertura. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo la oportunidad, yo soy un gran consumidor y si veo una oportunidad de ir al mercado de futuro y comprar para cubrirme, hay que hacerlo. Hay que cubrirse, el que compra tiene que cubrirse en el corto, en el medio y en el largo plazo, incluso tener autoconsumo o autogeneración. Y el que vende también, que es un poco lo que está planteando ahora Europa, ¿no? Que al final no va a haber ningún cambio de mercado eléctrico, lo que va a haber es incentivar que se utilice más el medio plazo y el largo plazo para hacer cobertura. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar lo que pasó ahora, que los grandes consumidores, que los clientes domésticos que iban a tarifa, evidentemente, estuvieron pagando unos precios super altos. ¿Por qué? Porque esa tarifa estaba indexada fundamentalmente al mercado diario. Entonces, el mercado diario es para ir con una parte de consumo o la producción, pero hay que ir al mercado de medio plazo y de largo plazo. Y las previsiones de largo plazo, ¿para qué se usan? Bueno, para hacer valoración de activos, para hacer financiación de proyectos, porque el banco quiere saber cuál es el retorno que va a tener tu instalación año a año. Entonces, no lo hemos nombrado explícitamente, los PPAs también, corrígeme si me equivoco, tenía entendido que habían bajado últimamente debido al alto precio del mercado. Los PPAs, para quien no lo sepa, son acuerdos bilaterales entre un productor y un consumidor o una comercializadora, alguien que necesita la energía, y el productor, perdón. Van al margen del mercado, se fija un precio a medio o largo plazo y ese precio es fijo. Te decía que no sé si estoy bien informado, pero creía que en los últimos meses o desde que se disparó el mercado había bajado un poco la demanda de estos PPAs porque los productores querían ir al mercado, porque ahí sacaban más precio que cualquier oferta que pudieran hacer bilateral. Entonces no sé si nos puede dar aquí, ya por terminar, también una pincelada sobre el comportamiento de este mercado y, claro, y vuestra influencia ahí también. Sí, mira, nosotros gran parte de nuestros clientes de previsiones, de tanto de consumidores como generadores, usan nuestra previsión de referencia para hacer un PPA. O sea, nuestra previsión, ¿qué es lo que te da? Lo que tú obtendrías vendiendo la electricidad al mercado o lo que te costaría comprarla. Con lo cual, tú dices, bueno, yo sé, ya el mercado lo tengo por aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se estipula un PPA? Bueno, se hace un determinado descuento, ¿no? Porque claro, como que lo estoy vendiendo, no has contado día a día, hora a hora, sino que lo estoy vendiendo como un lote, ¿no? Descuento. Y eso y también depende de la capacidad que tengan las dos partes que hacen el PPA. ¿No? Si son dos iguales, bueno, yo con precio de equilibrio que pudiera ser ahora, el que quiere comprar a 40 menos y el que quiere vender a 50. Evidentemente no hay una disociación, ¿no? Si hubiera más PPA. Había una perspectiva de que el precio iba a ser alto y empezamos a dejar de lado, pensamos que iba a ser como sector, ¿no?
y los bancos empezaron a hacer financiaciones merchant, ¿no? O sea, se veían precios altos y los bancos dijeron, bueno, ya el PPA no es obligatorio, vamos a hacer o un híbrido o ir a merchant directamente. Porque había una perspectiva del mercado. Ahora estamos viendo que el mercado está cogiendo otra vez su punto de equilibrio, que es lo que decimos siempre, ¿no? Que ese punto de equilibrio no perdona. Y entonces, bueno, otra vez, ya el que produce se empieza a preocupar y ya no quiere ir a merchant solo, sino ya es a tener interés en el PPA. Y entonces ahora igual es al revés, igual ahora el gran consumidor dice, oye, ahora que los precios están a cero durante varias horas, ahora no te voy a decir. Claro. Pero porque eso es lo que pasa, siempre se nos olvida el pasado y el futuro, o sea, siempre vivimos en presente. Cuando el precio es alto, todos pensamos que va a seguir siendo alto. Y cuando el precio es bajo, pensamos que va a ser así. Y por eso se está fomentando en las nuevas, vamos a decir, instrumentaciones que se está haciendo del mercado eléctrico europeo, a nivel europeo o incluso nacional, fomentar todo lo que es en medio plazo. Contratos a medio plazo hay que fomentar y tener más PPA. O sea, PPA es una herramienta fundamental. Pues ahora sí, no sé si hemos completado el repaso o por tu parte quieres añadir algo más. No, que pueden visitar nuestra página web, balearshop.com, que pueden ver ahí todo lo que hacemos. Hacemos unas 2 noticias a la semana, está todo ahí, bueno, sí, las noticias, todo lo que vamos publicando está en la web, todo lo que hacemos, lo que estamos ofertando. Invitar a los oyentes que nos visiten, ver la previsión de largo plazo que hicimos en octubre de 2010 también, la calidad que tiene y que sigue teniendo, ¿no? A pesar de todo. Y bueno, invitar a los oyentes que visiten la página y darte las gracias a ti por esta invitación. Nada, vosotros ha sido muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, adiós. Salud. Y hasta aquí este episodio 36 de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarruiz Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.